Muy buenos días a todos, bienvenidos a este acto de presentación de la 24ª edición del Anuario de la Comunicación 2020 de DIRCOM, la Asociación de Directivos de Comunicación. Impulsando un futuro más sostenible. Este es el título del anuario de este año, un año insólito, excepcional, un año de incertidumbres, de pérdidas importantes en muchos casos, pero también en este tiempo hemos palpado más que nunca quizá la solidaridad, la confianza y la colaboración. Todo parece que nos invita a repensar nuestra manera de vivir y nuestro modo de trabajar, y esta situación sin duda nos está proponiendo algunos retos y desafíos muy importantes. El Anuario de la Comunicación 2020 de DIRCOM ha contado en esta edición con la colaboración de Iberdrola y presenta algunos cambios significativos tanto en la concepción como en su diseño y también en su formato. Este año el anuario es una publicación 100% digital articulada sobre tres ejes: la sostenibilidad, la tecnología y su reflejo en la comunicación. Estamos hablándoles en directo desde el Meeting Place de Castellana. Retransmitimos además en streaming para todos ustedes a través del canal de DIRCOM en YouTube. Y les invito a construir entre todos este gran evento de la comunicación a través del chat y de las redes sociales. Les recordamos el hashtag del evento, lo pueden ver en su pantalla, Anuario DIRCOM 2020. Vamos a empezar ya. En primer lugar, tiene la palabra Miguel López Quesada, presidente de DIRCOM. Muy bien, pues muy buenos días, muchas gracias Vicente, muchas gracias a todos los que nos acompañáis, a los pocos que nos acompañáis hoy aquí, porque una de las novedades que vais a ver en este acto de hoy es precisamente que vamos a ser absolutamente estrictos en la aplicación de las normas de seguridad y de las mejores prácticas en prevención. Y eso nos va a llevar a estar todo este acto con la mascarilla puesta. Sentimos que no seamos tan reconocibles como nos tenéis acostumbrados a ver, pero nos parece que no podemos tomarnos esto poco en serio y desde luego la función del DIRCOM, entre otras muchas cosas, tiene una función ejemplarizante y tenemos que ser nosotros los primeros que cumplamos con nuestro ejemplo, dando muestra de nuestro compromiso. Como decía Vicente, estamos hoy aquí para presentaros el Anuario de la Comunicación 2020 con el título Impulsando un futuro más sostenible. Por supuesto, como decía, lo vamos a hacer con toda la anormalidad que supone esta nueva normalidad, con toda la idiosincrasia que nos está cambiando a nuestro alrededor, la manera en que nos relacionamos, la manera en que hablamos unos con otros y la manera en que gestionamos profesionalmente nuestra actividad, pero es perfectamente compatible el desarrollar una actividad profesional y una actividad económica con hacerlo con las mayores garantías. Son tiempos especiales. El primer elemento de especialidad que tenemos, lógico, es la pandemia que nos rodea. Esta pandemia que, como decía Vicente, también nos ha transformado como sociedad, nos ha transformado como personas, como profesionales, en la que lo sanitario ha tenido muchísimas consecuencias. Esa crisis sanitaria nos ha dejado atrás enormes daños en lo personal, muchas pérdidas, una pérdida enorme de vidas humanas. Nadie estaba preparado para este envite. Hoy torear a toro pasado y torear de salón es fácil, pero no había nadie que hubiera podido estar preparado para algo tan complejo como ha sido esta situación, esta absoluta disrupción a nivel mundial. Han sido meses muy complicados y desgraciadamente todos intuimos que va a seguir habiendo mucha complejidad por delante. 7 meses después del confinamiento en el que nuestro país prácticamente pasó a cero, nos resetearon y nos pusieron en un estado mental y fisiológico y psicológico en el que nunca habíamos estado, es momento de hacer balance. De eso va también el anuario. Son meses en los que se han producido transformaciones aceleradas y adaptaciones muy urgentes. Y en todos ellos la comunicación en sus diferentes vertientes, tanto en el aspecto corporativo como en el aspecto institucional, como en el aspecto personal, ha sido protagonista. Cuando la distancia social se impone, la información y la comunicación institucional y empresarial se han convertido en poderosas herramientas que favorecen una conciencia social que nos han permitido mostrar también la vertiente más solidaria de la sociedad española. Ha sido muy importante no dejar a nadie de lado y para reforzar mensajes de tranquilidad y sosiego, la comunicación ha sido clave.
Y eso ha sido muy importante en momentos muy convulsos de nuestro país. Durante todo este tiempo hemos visto cómo los ciudadanos, como las empresas y las instituciones nos hemos apoyado los unos a los otros, con acciones solidarias, prestando servicios a los demás, enfocando realmente a lo que era importante, a lo esencial, a continuar unidos para juntos poder superar esta enorme dificultad. Y yo soy optimista por naturaleza y creo que vamos a salir adelante y estoy seguro de que lo vamos a hacer con algunos aprendizajes que serán importantes y en buena medida gracias al compromiso personal de todos y cada uno de nosotros. Un compromiso personal con nosotros mismos y sobre todo con los demás. Y también estamos viendo que la comunicación está ganando la confianza en las instituciones y en las empresas, en las cuales se están dando cuenta de que ese pegamento que podemos aportar muchas veces está siendo clave para mantener plantillas unidas, para mantener a nuestros públicos informados, para mantener ese intangible tan valioso como es la confianza. Y hoy, empresas como Iberdrola, por ejemplo, que tienen su ADN, esa sostenibilidad como razón de ser, a través de su colaboración y el apoyo decidido a nuestro anuario, nos vuelve a demostrar que la comunicación sigue siendo importante, sigue siendo algo que hay que poner en valor. Y lo va a hacer gracias al apoyo que nos está haciendo en este acto y en la publicación de este anuario. Y como decía, el anuario 2020 es muy especial. Hemos tratado de recoger en él enseñanzas que nos ha dejado esta crisis y también algunos ejemplos en los que la comunicación ha brillado y ha aportado ese extra que ha permitido sacar un poquito más, hacer esa milla extra que siempre es tan importante para esa generación de confianza. Es una novedad también que la publicación es absolutamente digital. Hablando de sostenibilidad nos parecía una inconsistencia no hacerlo así y nos parecía que además eso democratiza el acceso. Este anuario era un anuario que muchas veces yo recibía peticiones porque la gente solicitaba si podíamos enviarle alguna copia porque era un bien escaso. Y hemos pensado que no estamos para hacer pequeño nuestro mensaje, hay que extenderlo y hacerlo accesible. De manera que la digitalización del anuario, y creo que ha sido un acierto, favorece la llegada a todo el mundo que quiera leerlo. Cualquiera con un dispositivo con acceso a Internet va a poder acceder a todos los contenidos que este anuario tiene. Y eso forma parte de nuestro compromiso en DIRCOM por llevar la comunicación al siguiente nivel y por entender que el contexto solidario que nos rodea es un contexto en el que la generosidad y el compartir es mucho más importante que el acaparar y el intentar mantener una ventaja competitiva que muchas veces es un empobrecimiento a largo plazo. Esta 24ª edición del anuario también tiene una reflexión profunda sobre lo que está ocurriendo y avanza algunas claves para la reconstrucción a la que necesariamente tenemos que enfrentarnos. Tiene el foco puesto en la sostenibilidad, la tecnología y la comunicación. Creo que son tres pilares muy importantes que encajan con todo el discurso que nos rodea, con el discurso que llega de Europa, con el discurso que está absolutamente interiorizado por quienes nos gobiernan y creo que cada vez más por una sociedad con la que tenemos que seguir conectando de una manera muy importante. Estos tres vectores tienen una relación muy especial y en este momento generan una retroalimentación que crea nuevas posibilidades. Lo vemos como una enorme oportunidad. Por eso los contenidos también son más diversos. Este año hemos querido tener diversas miradas. En este mismo acto vamos a tener diversas miradas, diversas maneras de ver el mundo que nos rodea y me parece que es un acierto. Para terminar, este acto también va a tener una clausura institucional, como solemos hacer habitualmente. En este caso será Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, y también nos acompañará Ángeles Santamaría, que es la CEO de Iberdrola en España. Por lo tanto, habrá que agradecerles a ellos y, por supuesto, a todos los que habéis participado en esta publicación, en primer lugar a Iberdrola por hacerla posible, y a los anunciantes, por supuesto, a los colaboradores. Y a mí me gusta mucho recordar que detrás de todo lo que hacemos en DIRCOM hay un equipo muy potente, absolutamente comprometido y que durante toda esta pandemia está demostrando por qué están ahí y están por todos los que estáis ahí. Solamente me queda decir que os invito a que disfrutéis con esta publicación, que espero que encontréis en sus páginas infinidad de ideas y reflexiones muy interesantes. Os deseo a todos y a todas que la pandemia os siga respetando y que podamos seguir transmitiendo mensajes de tranquilidad, de recuperación, de entusiasmo, de optimismo y que en los entornos en los que prestamos nuestro servicio seamos actores del cambio y de un cambio positivo. Mucha suerte y mucho ánimo. Gracias.
Damos paso ahora a José Fernández Álava, director general de DIRCOM, que nos va a desvelar los aspectos más relevantes del anuario que hoy presentamos. Muchas gracias, Vicente. Gracias, Miguel. Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta presentación del anuario que hemos preparado con muchísima ilusión, como decía Miguel, a pesar de las duras circunstancias que nos toca vivir. Voy a tratar de manera sucinta en los próximos minutos de resumir el propósito y los contenidos que ha avanzado Miguel de este 24º anuario, que como siempre, como sabéis todos, busca anticipar tendencias y estoy seguro de que coincidiréis conmigo en este año también cambios muy profundos en la comunicación. Por primera vez en sus 24 años de vida, el anuario es una publicación 100% digital, con un diseño totalmente adaptado para el móvil que mejora la accesibilidad de los lectores, ahora también usuarios. La digitalización de este anuario nos ha permitido incorporar contenidos en distintos formatos: vídeo, audio, gráficos interactivos, hipervínculos, descargas de informes y estudios. En definitiva, hoy os presentamos una publicación más completa, aprovechando todas las posibilidades que la tecnología nos ofrece. Para su desarrollo, como bien decía nuestro presidente, hemos contado desde el primer momento con el apoyo decidido y la colaboración de Iberdrola. Quiero agradecer a Susana San Juan, su directora global de comunicación, y a Adela Varela, miembro de su equipo, el apoyo que hemos tenido por parte de todo su equipo durante la elaboración de este anuario. En términos de contenidos, hemos querido ampliar el foco de nuestro anuario y ofrecer una mirada más amplia sobre nuestra realidad. El momento crítico que estamos atravesando nos obliga, de alguna manera, a abordar aspectos complementarios al de la comunicación, con el fin de facilitarnos una mejor comprensión del contexto y del papel que está jugando la comunicación en esta circunstancia insólita. Los ejes temáticos, lo ha dicho Miguel, son tres: la sostenibilidad, la tecnología y su reflejo en la comunicación. Por un lado, a través de sus páginas veremos qué papel están jugando la sostenibilidad y la tecnología en la comunicación de empresas y organizaciones. Por otro, los contenidos del anuario reflejan cómo la comunicación es una herramienta excepcional a la hora de ayudarnos a concienciar a la sociedad sobre los compromisos de sostenibilidad que hemos adquirido, y también hacemos una reflexión sobre cómo estamos afrontando los retos que nos plantea la tecnología. La publicación está compuesta por 5 grandes capítulos: escenarios, personas, tecnología, canales y valores. Voy a entrar a desgranar brevemente el contenido de cada uno de los capítulos, empezando por los escenarios, el primer capítulo, en el que el lector, usuario, podrá encontrar contenido abundante y muy actualizado en torno al momento actual de la sostenibilidad en España. Hablamos del Green Deal, de la Ley de Cambio Climático, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, de cómo está en otros países de Europa. También hablamos sobre la comunicación de la sostenibilidad, a través de un coloquio muy interesante sobre el que os hablaré un poco más adelante. Y también, por supuesto, qué papel están jugando los medios de comunicación en la concienciación ciudadana a este respecto. El capítulo 2 del anuario son las personas. Se refiere a uno de los retos más importantes que estamos abordando hoy en todas las organizaciones: cómo acompañar esta situación escuchando las emociones, las inquietudes, los miedos de nuestros colaboradores, empleados, compañeros. Hemos tenido que salvar la distancia física y buscar en ocasiones soluciones imaginativas para mantenernos conectados y unidos. Y en todo esto, la comunicación está teniendo un papel muy relevante. De manera fundamental, la interna, que ha revalidado su propósito y cobrado una fuerza especial. A este resurgir de la comunicación con y para los empleados, dedicamos una serie de casos y experiencias vividos en estos meses que consideramos muy importantes. El capítulo 3 se refiere a la tecnología y, a mi modo de ver, enlazando con el capítulo anterior, a la esperanzadora paradoja de que el salto de gigante que hemos dado en cultura y destreza tecnológica a todos los niveles durante la pandemia, al final ha servido para resituar en el centro a las personas,
para sentirnos todos más cerca. También se reflexiona en este capítulo sobre cómo estos meses han puesto a prueba la eficiencia en los procesos de digitalización de las organizaciones o directamente poniendo de relieve aspectos que no se consideraban en dichos programas de transformación tecnológica. Las políticas de ciberseguridad y el desarrollo de la inteligencia artificial cobran más relevancia que nunca y a todo ello dedicamos un espacio importante en esta sección. Al capítulo cuarto, dedicado a la revolución vivida en los canales, hemos traído, entre otras cuestiones, la mirada de los propios medios a través de 6 directores de periódicos. Nos han ofrecido sus testimonios acerca de cómo vivieron el confinamiento en las redacciones y algunos también en la fase de desescalada. Nos presentan además sus reflexiones sobre la otra pandemia, la de las noticias falsas y los incontables bulos que circulan y circularon en las redes. Y no nos olvidamos tampoco de analizar con ellos el propio futuro de los medios, en una conversación franca y abierta. Por todo ello, quiero agradecerles el haber atendido nuestra llamada para el anuario. Y se lo agradecemos porque su papel sigue siendo muy importante y su función social se ha reivindicado en esta crisis. Queríamos enseñaros en esta presentación el informe Navigating Infodemic del Reuters Institute, del que se recoge en el anuario un gráfico interactivo y que, como podéis ver, muestra que en España un 74% de la población se informaba de manera prioritaria a través de las noticias durante los primeros 6 meses de la pandemia. A la hora de definir el apartado de opinión del anuario, hemos contado con la colaboración del Gobierno en la persona de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, a quien escucharemos más adelante en la clausura, el Banco de España, en la persona de su subgobernadora, en la COE, a través de su presidente, Antonio Garamendi, consejeros delegados como María Dolores Dancausa de Bankinter o Iñaki Ereño de Sanitas, directivos y directivas de comunicación, expertos en sostenibilidad, periodistas. Todos ellos conforman un elenco de 15 tribunas que se reparten a lo largo de toda la publicación. Y quiero agradecer muy especialmente a todos ellos su contribución. Si ha habido una actividad clave durante todo este año 2020, esta podría ser los encuentros digitales mantenidos a través de las plataformas de videoconferencia. El 100% de la actividad de DIRCOM a partir del mes de marzo viró hacia lo digital, lo que ha permitido a todos sus socios poder participar en cualquiera de los encuentros que se organizara desde cualquier ciudad. Y ese es el modelo que hemos seguido a la hora de producir algunos contenidos de nuestro anuario. Por destacar algunos, mencionaré el encuentro sobre sostenibilidad y comunicación del capítulo 1, en el que Eva Piera, Miguel López Quesada y Luisa Aggi, directores de comunicación de Mafre, Gestamp y IKEA respectivamente, hablaban sobre la sostenibilidad en un coloquio que moderaba Susana San Juan de Iberdrola. También otro sobre el futuro del DIRCOM, que analizaron en una conversación nuestro presidente de honor, Antonio López, y Anaís Pérez Figueras, directora de comunicación de Google España y Portugal. El anuario contiene 4 entrevistas con otros tantos profesionales de gran prestigio. Los enumero rápidamente. John Kabat, médico y divulgador científico, uno de los principales impulsores del mindfulness, que nos habla en el anuario de equilibrio interior y reducción del estrés. Ben Hammersley, editor de Wired en el Reino Unido, con quien hablamos del impacto de la tecnología en nuestras vidas, la innovación, las ciudades del futuro. Rosa Díaz, directora general del INCIBE, sobre los retos que tenemos en este campo, en el de la ciberseguridad y la posición de España respecto a otros países. Y por último, Àlex Martínez Roig, director de contenidos de Movistar Plus, que nos cuenta cómo el coronavirus ha redefinido los patrones de consumo audiovisual. No podía faltar en un anuario de la comunicación la referencia a las múltiples acciones, campañas y proyectos de comunicación que se activaron a lo largo de este año. La publicación recoge 11 casos de otras tantas empresas que demuestran el valor que la comunicación aporta en los momentos más críticos. A través de la comunicación, las empresas mostraron su lado más solidario, trabajaron para mantener unidos y conectados a sus empleados, comunicaron su propósito, su compromiso con la sostenibilidad, la mejora de sus servicios. Hay un amplio abanico de experiencias que os detallo brevemente. Iberdrola nos trae su caso de participación en Share, una alianza público-privada que busca mejorar el acceso a la energía en campos de refugiados.
Samsung nos habla de la tecnología con propósito. McDonald's presenta su caso de comunicación interna. Ecoembes trata de sus proyectos Libera y Naturaliza. ING nos cuenta su caso de comunicación sobre el teletrabajo. Quirón Salud, su canal de comunicación con los pacientes. Gestamp nos cuenta cómo comunica la sostenibilidad. Y Volkswagen trae su caso de solidaridad a través de las redes sociales. Hemos invitado a Antonio Garamendi, presidente de la COE, a abrir nuestro capítulo 5, dedicado a algunos valores de la sociedad que viene, en representación de todas las empresas que, si algo están demostrando, es flexibilidad, resiliencia, capacidad de adaptación en el complicado contexto en el que nos encontramos. CaixaBank nos habla del valor de la solidaridad y nos ofrece el caso de las campañas Contigo más que nunca y posteriormente Contigo, aumentando la información sobre las ayudas y el compromiso del banco con los colectivos más afectados por la pandemia. El valor de la confianza nos lo trae Telefónica, que presenta en el anuario su campaña Seguimos Conectados, a través de la cual traslada su misión de hacer un mundo más humano conectando la vida de las personas. Y por último, BBVA nos explica cómo desde la organización se está poniendo el foco en la innovación en los nuevos canales, como herramienta para optimizar la estrategia reputacional y afinar el impacto en sus audiencias. No me extiendo más. Este anuario ha sido fruto del trabajo, el apoyo y la complicidad de muchas personas a las que quiero agradecer mucho su esfuerzo, especialmente al equipo de contenidos de DIRCOM, a Editorial Prensa Ibérica, a Iberdrola, a los anunciantes, con una mención especial a Mediaset, a los socios que han atendido nuestra llamada y han compartido su tiempo y experiencia para hacer posible este anuario. A todos, muchas gracias y espero que os guste. Vicente. Gracias. Vivimos en un entorno de cambio permanente, acelerado en su complejidad por una pandemia que está cambiando todo, también lo que nos define de manera más profunda, como las relaciones entre nosotros, con nuestro entorno y las herramientas en las que nos apoyamos en nuestro día a día. Hoy queremos hablar en este acto de DIRCOM de cómo la comunicación se ve condicionada en el ámbito informativo y también en el ámbito corporativo por esos cambios. Y también de cómo una mayor conciencia hacia la sostenibilidad y un mayor uso de la tecnología, acelerados lógicamente por los efectos del COVID-19, está cambiando el posicionamiento de las empresas, las prioridades del mercado y las políticas sociales y económicas de los gobiernos. Para ello hemos organizado este coloquio bajo el título Sostenibilidad, Tecnología y Comunicación en la sociedad que viene. Y contamos con la participación de 3 ponentes muy relevantes, que paso a presentar en este momento y a los que invito ya a que vayan tomando asiento. Yolanda Herburu, directora de Comunicación, RSC y Fundación Sanitas. Tony Roldán, director del Center for Economic Policy and Political Economy de SADE. Y Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4. Doy ya la bienvenida a los 3. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días a todos. Quería plantear una primera pregunta para todos vosotros. ¿Qué cuestiones concretas creéis que definen a la sociedad post-COVID en la que esperamos entrar lo antes posible y que se ha tratado de dibujar en este anuario de la comunicación que hoy presentamos? Cualquiera de los 3 puede empezar. Adelante. Pues me lanzo a la piscina. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a DIRCOM por organizar esta sesión y por invitarnos. Bueno, yo creo que, tú lo has mencionado, Vicente, creo que la incertidumbre y este tiempo convulso es una de las primeras características de la época que nos ha tocado vivir y de este año en particular debido a la pandemia. Y creo que además la pandemia nos ha dejado 4 grandes retos a nivel global. Evidente de salud sanitario, cómo afrontar una pandemia de estas características que además trasciende fronteras y que es sostenida en el tiempo. El segundo es el cambio climático. Tercero es la biodiversidad y cómo gestionamos el ecosistema en el que vivimos. Y derivado de todo ello, las consecuencias sociales y económicas que van a ser muy duras, ¿no? Y todos estos 4 retos están conectados unos con otros. Uh-huh. Es un dominó. Entonces, creo que es un entorno y un escenario que requiere toda nuestra energía para salir de este momento, ¿no? Juan Carlos. Muy bien, buenos días a todos, gracias por invitarme a este acto.
Bueno, yo diría, un poco completando, hay dos aspectos positivos, ¿no?, que se ha mencionado ya. Uno es el tema de valores. Yo creo que en la presentación previa, en las dos que ha surgido el tema de valores permanentemente. Y otro es el tema de digitalización, ¿no? Estamos viendo cómo este mismo anuario se presenta ya en formato totalmente digital. Yo creo que esa tendencia a los valores más de impacto social de las empresas, de las inversiones, el llamado capitalismo consciente, la mayor atención pues, a todo lo que significa el medio ambiente, a todo lo que es la solidaridad, los aspectos sociales y luego, como digo, la digitalización. Yo creo que esos son aspectos muy positivos, muy estructurales que nos deja la pandemia. No lo ha creado la pandemia lo ha acelerado unas tendencias que ya estaban ahí, ¿no? Y luego, como aspectos, yo diría menos positivos, quizá uno es una mayor intervención pública, todo ese complejo burocrático, administrativo, político. Yo creo que ha visto en la pandemia una oportunidad para dar una vuelta de tuerca a un mayor control sobre las personas, sobre la sociedad. Eso en parte está justificado por las circunstancias excepcionales de la pandemia, pero también es verdad que debería terminar cuando acaben esas circunstancias y bueno, hay riesgos de que esa mayor intervención pública, lejos de transformarse en una colaboración público-privada, se transforme en una mayor pérdida de libertades de los ciudadanos y ciudadanas en general, ¿no? Y yo diría que otro aspecto también no tan positivo es que en lo que es la política global se ha tendido al proteccionismo. Una consecuencia de la pandemia ha sido que en lugar de ir a una mayor colaboración, yo recuerdo cuando vino la crisis de 2008, en abril de 2009 se reunió el G20 y ahí pues bueno, hubo unos ciertos acuerdos. En esta ocasión no hemos visto nada similar, todo lo contrario. De nuevo, esta tendencia al proteccionismo ya venía de atrás. En el año 2016 tuvimos el Brexit y en Estados Unidos se eligió al presidente Trump con la bandera de América es lo primero. Pero es una tendencia que la pandemia yo creo que ha acelerado y que a mi modo de ver no es positiva. Creo que dentro de un momento también os preguntaré sobre las cosas que después de esta terrible experiencia van a quedar para bien y las que pueden quedar para mal, pero será dentro de un momento. Quería también que terminara con esta primera pregunta, Tony. Adelante, Tony. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por invitarme, Pepe Fernández Álava y el equipo de DIRCOM. Es un placer estar aquí con vosotros. Es difícil añadir nada más o menos inteligente después de vuestras intervenciones. Haz un esfuerzo. Voy a hacer un esfuerzo. No, o sea, digamos, hay una serie de transformaciones. Una es evidente, que es la aceleración de ciertas tendencias, ¿no? En el ámbito de la automatización y transformación, digamos, de pérdida de peso de la variable laboral hacia el capital y hacia la tecnología, ¿no? Es una transformación que ya venía dándose y que es evidente que esta crisis ha acelerado. Has apuntado otra que es la tendencia hacia la desglobalización, que veníamos de crisis con el auge de China, etcétera, de cierta problemas en el comercio internacional, menor peso de la OMC o más dificultades para hacer, instituciones multilaterales que funcionen. Y ahora, claro, hay una demanda mucho más grande de decir, oiga, yo quiero tener suministros básicos cerca de casa, no sé si fiarme de este socio comercial, a lo mejor estos me levantan unas barreras, yo necesito suministrar las cuestiones básicas de cerca, ¿no? Después hay una dimensión muy relevante que creo que no se ha mencionado todavía, pero seguro que tendremos tiempo de hablar más, que es la dimensión de las desigualdades, ¿no? Lo que hace esta crisis en parte es acentuar algunas desigualdades que ya existían, ¿no? Tienes un skills gap, o sea, los que tenemos la suerte de poder trabajar a distancia y tenemos la suerte de poder competir, digamos, en un mercado de capital humano más internacional, pues probablemente nos va incluso mejor ahora. Los que dependen de los servicios interpersonales, los que tienen menos, un nivel educativo un poco más bajo, lo tienen mucho más difícil. Y ese es el gran gap que se está generando en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, y luego hay un cuarto elemento que me parece relevante, que es el elemento político puramente, ¿no? Cuando tienes una gran crisis, básicamente puedes salir de dos maneras, ¿eh? Después de la Segunda Guerra Mundial,
hubo algunos países, el ejemplo de Estados Unidos y en la gran parte de países europeos, que de pronto dijeron, ostras, este es un momento para remar todos a una, ¿no? Vamos a dejar nuestras diferencias de lado y vamos a ponernos todos a trabajar por un proyecto compartido, ¿no? Hemos visto lo que significa la confrontación, la polarización, la crispación y en algunos casos la guerra. Vamos a apostar por un cambio grande, ¿no? Y trabajar de la mano. Y lo cierto es que en esta crisis en algunos países eso está sucediendo y en otros no tanto, ¿no? Hay una hipótesis, y con esto termino esta primera intervención, que es algunos países que ya venían de tensiones y de alta polarización previa, como Estados Unidos, como el Reino Unido, como España, están siendo más incapaces de generar un relato compartido, de asumir una responsabilidad compartida que otros países. Pues hoy está el ejemplo de Portugal, tienes tantos ejemplos en Europa, Francia, etcétera, donde hay un relato compartido más grande, ¿no? Y eso se ha traducido en un mayor éxito en la respuesta a la crisis también. Esta es una parte interesante de la que, si tenemos tiempo, también comentaremos algo más. Pero antes que nada, Yolanda, ¿cómo crees que van a integrar las empresas operativamente esta mayor concienciación hacia la sostenibilidad, de la que tanto se habla desde el inicio de la pandemia, entre otras cosas, como uno de los medios para evitar situaciones como esta en el futuro? Bueno, yo creo que lo primero es tomar conciencia de que hay una expectativa de que las empresas demos un paso adelante y nos propongamos de manera proactiva como parte de la solución, no como parte del problema, ¿no? Y además hay un escrutinio mayor por parte de la sociedad hacia lo que hacemos las compañías para decidir si realmente somos un activo y un agente positivo, ¿no?, que añade valor. Yo creo que eso, las empresas estamos tomando conciencia de esto. Y en nuestro caso tenemos muy claro que nuestra manera de abordar ese compromiso es conectando pues esos retos que existen con nuestro propósito, para qué existimos, ¿no? Y cómo hacemos realidad ese propósito. En nuestro caso está muy claro, nuestra tarea es cuidar de la salud de las personas para que vivan más sanos, más tiempo. Y bueno, pues tenemos muy claro que en esa realización de ese propósito, ahora lo que toca es actualizar cómo abordamos esa tarea, y la actualización que nosotros hemos interiorizado es la siguiente. El cuidado de la salud de las personas tiene que ver con que lo abordemos como una salud global, que tiene que ver con la salud individual de las personas, con la salud del planeta y con el cuidado de nuestros ecosistemas y las ciudades donde vivimos. Sin lo segundo no vamos a poder hacer lo primero bien. Entonces, ese concepto de una salud es en el viaje en el que ahora estamos empezando a transitar. Veníamos trabajando ya en los temas de sostenibilidad desde hacía un tiempo, pero creemos que una parte de ese trabajo pasa porque la sociedad sea consciente de que ese reto es un reto que le afecta personalmente. La sostenibilidad es un tema transversal, ya no está ideologizado, y tiene que ver con cómo me afecta a mí, a mi familia, a mis hijos y al futuro, ¿no? Y bueno, pues nuestra tarea es convertir eso en un producto y en servicios que hagan realidad ese compromiso y contarlo. Es decir, hacer que la población sea consciente de este reto. Os doy algunos datos, ¿no? Antes del COVID, un 9,4% de las muertes en el mundo se debían a la falta de actividad física. Con el COVID hemos visto que las personas que padecen de obesidad o que tienen pluripatologías anteriores porque no tienen un estado de salud basal bueno, pues tienen muchísimas más posibilidades de tener muchas complicaciones y acabar ingresados. Por ejemplo, 7 millones de muertes al año en el mundo se producen por la contaminación. Ahora sabemos que la contaminación, el aire contaminado en nuestras ciudades actúa como vector de transmisión del coronavirus y que hay un 15% más de mortalidad en las zonas con aire más contaminado, ¿no? Sabemos también que el 70% de las pandemias se deben a la zoonosis, es decir, ese salto de virus entre especies y que de mamíferos a humanos, y un 31% de los brotes infecciosos se deben a la deforestación. Es decir, son efectos que nosotros mismos hemos causado en el entorno que podemos revertir y que son la receta, entre comillas, de salud que tenemos que ser capaces de trasladar a la sociedad y además nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de trabajar, ¿no? Entonces, creo que esa concienciación y la manera de operar en el mercado son dos cambios que se tienen que producir y que desde luego nosotros estamos comprometidos con hacerlo porque es parte de nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Claro.
En el caso de los mercados financieros, Juan Carlos, ¿cómo crees que está cambiando esta realidad de la sostenibilidad de esos mercados y las prioridades de inversión? Bueno, vamos a ver, en los mercados financieros lo que se está viendo es eso que se llama la economía en K, ¿no? La pandemia en cierto modo ha acelerado como la transformación disruptiva, ¿no?, de la economía, de la sociedad y también de las empresas, y estamos en un mundo evidentemente en contracción económica. Todavía vamos a tardar bastante en llegar a los niveles pre-COVID. Hace 3 semanas la economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, decía que hasta el año 2025 no se llegará a los niveles pre-COVID, ¿no? Bueno, entonces todo eso al final lo que genera es ese mundo, como digo, en transformación muy disruptiva, ese mundo en que en los mercados financieros lo que se está viendo, lo que se está visualizando es la economía en K, es decir, una parte de la economía, una parte de las empresas que van a salir bien de la pandemia y del mundo post-COVID y que van a sobrevivir y reforzarse, y otra parte de las empresas o de la economía que no va a saber adaptarse, que no va a saber transformarse, que no va a tener capacidad para esa innovación y que, por tanto, pues va a ir a la irrelevancia o incluso a la desaparición, ¿no? Eso es lo que refleja un poco los mercados financieros cuando uno mira lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que es muy clave ahí, evidentemente, aparte de que haya esa capacidad de la empresa para transformarse y para adaptarse y para ir conforme a esas tendencias que antes hemos dicho por donde va la economía y la sociedad, es muy importante reforzar el capital. En lo que hemos visto en un punto de vista estrictamente financiero desde que empezó la pandemia, en el mes de marzo, es que algunas empresas han sabido reforzar su capital, fortalecerse, porque si viene una época de transformación, de innovación, en la que hay que invertir, y en la que hay que invertir con resultados no inmediatos, porque todo esto lleva su tiempo y porque además vamos a tener una economía, como digo, en contracción durante un cierto periodo. Ahora estamos en fase aguda y el año que viene seguramente haya mejores números, pero en todo caso una economía, digamos, de bajo crecimiento durante un cierto periodo, ¿no? Ahí es muy importante la fortaleza de capital. La transformación, la innovación se financian con capital, no con deuda. Ahora todo invita a tomar más deuda, pero yo creo que es muy importante la fortaleza de capital. Lo hemos visto en el caso de Estados Unidos. Hoy en día no existiría Apple, ni Amazon, ni Netflix, ni Facebook, ni Google. No existirían si no hubiera habido un mercado, el Nasdaq, que les ha aportado capital. Porque todo esto Entonces yo creo que la sostenibilidad ahí va muy asociada al concepto de fortaleza financiera, y evidentemente esa fortaleza financiera pues, hay que utilizarla bien, hay que utilizarla para transformarse y para adaptarse a ese mundo post-COVID, que va a ser un mundo muy diferente, como ya hemos dicho, yo creo que todos, y como todos sabemos, ¿no? Yo diría que es como lo están viendo los mercados, ¿no? Un mundo en K y un mundo en el que va a haber una parte de la economía, de las empresas, que van a saber adaptarse, y otra parte que lamentablemente pues no están ahí. Te añado una pregunta a esto que estabas diciendo. ¿En este momento es relativamente sencillo o difícil adivinar qué empresas sí y qué empresas no se van a saber adaptar al futuro, a las necesidades del futuro? Pues mira, Vicente, yo te diría que no es difícil. Es decir, yo creo que hay empresas que estás viendo que tienen esa capacidad de gestión, esa capacidad de visión, esa también a veces fortaleza un poco para tomar decisiones que a corto plazo pueden ser duras, como puede ser abrir el capital, como puede ser los empresarios diluirse, pero y que están sabiendo tomar, como digo, decisiones de largo plazo, sacrificando cosas de corto plazo, y hay otras que están viendo que no, que se meten cada vez más en esa trampa, yo diría, del endeudamiento, de la zombificación, de vivir del easy money, del dinero barato, y yo creo que sí, que se ve bastante bien. Yo te diría que se ve bastante bien. Tony, en tu caso, ¿consideras que los planes de rescate, tanto nacionales como europeos, van a ser realmente una palanca para que podamos salir de esa situación y vayamos hacia sociedades más sostenibles, más digitales? ¿Estamos en ese camino o es más filosófico que práctico? Mira, yo pienso que lo primero que hay que decir y saber es que la Unión Europea ha hecho una reacción extraordinariamente positiva, ¿no? Particularmente si lo comparas con la última crisis. Yo creo que el activismo del Banco Central Europeo, saliéndose completamente de cualquier precedente en política monetaria, tienes al BEI comprometiendo al Banco Europeo de Inversiones, comprometiendo un montón de inversiones. Has creado un pequeño embrión de fondo de desempleo común que se llama el SURE en la Unión Europea, donde estás financiando o vas a cofinanciar parte de los ERTES.
has creado además el Next Generation EU, un fondo gigantesco también sin precedentes para financiar todas estas transiciones y para minimizar el coste social de la crisis. Por lo tanto, lo primero es, oye, hay una oportunidad muy buena, Europa ha estado ahí, ahora nos toca a nosotros asumir nuestra parte de responsabilidad. Y ahí es donde me preocupa un poco más. O sea, yo creo que hay una inversión, las prioridades están establecidas, las dos líneas prioritarias son la digitalización y la transformación en este sentido. Entonces, la clave es utilizar bien ese dinero. Entonces, claro, que vayamos en la línea de la transformación verde, que vayamos en la línea de digitalización está bien, pero tenemos que hacer reformas en algunos ámbitos, ¿no? Y ahí es donde me preocupa un poco más. Tienes unos contextos muy complicados en los gobiernos nacionales de muchos países, con parlamentos muy fragmentados, mayorías débiles, con unos tipos de interés muy bajos que te permiten endeudarte y posponer reformas. Y si no hay reformas, como vamos en una trayectoria divergente, porque el impacto de la crisis ha sido desigual en el norte y en el sur, me preocupa cuál va a ser a medio plazo el impacto para la Unión Europea, porque dentro de 5 años, si no hemos hecho ninguna reforma, estamos enormemente endeudados. El señor Rutte en Holanda se encuentra que de pronto pues le piden más dinero en el sur y que tiene que convencer a los de su Parlamento Nacional de que tienen que contribuir más dinero. Probablemente tengamos enormes dificultades políticas en los parlamentos en el norte. Entonces es un poco, puede ser, si no hacemos los deberes, un regalo envenenado. Entonces ahora, si metemos mucho dinero en políticas activas que no funcionan, no van a cambiar las cosas. Tenemos que reformar las políticas activas. Si metemos mucho dinero en un sistema educativo que tiene unos problemas estructurales que genera un enorme abandono escolar temprano, no van a cambiar mucho las cosas si no hacemos reformas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, me preocupa eso, me preocupa que nos hagan suficientes reformas en el sur y que no seamos suficientemente ambiciosos. Y el contexto favorece a que los gobiernos hagan pocas reformas, porque prefieren endeudarse barato o porque quieren evitar el coste político de hacerlas, ¿no? Yo he tenido estos últimos días la ocasión de hablar con personas que están en el mundo de la economía, de la empresa, y esto que estabas diciendo tú, Tony, también lo que estabas contando tú antes, Juan Carlos, va en la misma dirección. Todos muestran, bueno, es muy bueno lo que está haciendo Europa, la cosa es si vamos a ser nosotros capaces de hacer algo bueno con eso, con ese dinero que nos va a llegar. Es una preocupación lógica. Os pregunto a todos, uno de los ejes sobre los que se articula la publicación de hoy, que hoy presentamos, es precisamente la tecnología, con todas las cosas buenas que tiene, pero también con los temores que puede generar en algunos aspectos, como por ejemplo el de la privacidad, la falta de privacidad, la extracción de datos, el uso que se puede hacer de todo ello. Desde vuestras organizaciones, ¿cómo estáis afrontando estos retos que están asociados a la tecnología, por ejemplo? Bueno, yo creo que la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, depende de cómo la usemos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener un cuidado extremo con la privacidad y con la ética en el uso de los datos, y máxime en un sector como en el que nosotros trabajamos, que es el de la salud. Ese, digamos que es el suelo higiénico, pero partiendo de esa base sí que somos optimistas digitales, es decir, la tecnología y la digitalización nos va a traer enormes beneficios. En nuestra actividad en particular nos ha permitido durante la pandemia, por ponerse un ejemplo, atender a todas esas personas que no podían ir a su médico o al hospital porque tenían otras patologías diferentes del COVID, y hemos podido estar ahí a través de la videoconsulta. Para que os hagáis una idea, veníamos de ratios de 300 videoconsultas diarias en la época pre-COVID y hemos llegado a puntas de 5.000 diarias y ya sostenidas en el tiempo. Es decir, que es una tecnología que ayuda a las personas y que ha venido para quedarse. ¿Eso qué ha hecho? Pues ha hecho que los pacientes le pierdan el miedo y los médicos también. Ahora ya tenemos cola de médicos que quieren hacer videoconsultas. Antes había como que empujarlos, ¿no? Y genera un beneficio evidente. Acerca la salud y evita un montón de desplazamientos, contaminación de medio ambiente, tiempo perdido, etcétera, ¿no? Es un beneficio evidente. De ahí estamos dando un paso más allá, que es el de la monitorización de pacientes y el hospital digital. Es decir, sacamos la atención hospitalaria de su entorno físico,
que es nuestros hospitales tradicionales que estamos acostumbrados, y ahora te monitorizamos en casa, de manera que si tú, hemos tenido por ejemplo pacientes de COVID, llegas a tu casa, estás monitorizado permanentemente en los niveles de saturación de oxígeno, en otros marcadores de salud, y en el momento que tú lo necesites, un médico te va a llamar o va a haber una intervención rápida de una ambulancia, ¿no? Eso es otro plus de tranquilidad y otro plus de cuidado a los pacientes que es evidente. Luego tenemos todo el mundo del uso de los data, los datos masivos que nos van a ayudar a tener una medicina más predictiva, más personalizada, con mayor capacidad resolutiva. Y el uso, por ejemplo, para temas de salud pública es evidente. Entonces, ahí entramos ya en toda la colaboración público-privada para aunar datos y para tener un uso muchísimo más eficiente, ¿no?, de toda esta información. Con lo cual, pues el uso de la tecnología, bienvenido sea, y en casos de pandemias ha demostrado sobradamente que aporta un montón. Tenemos que tener luego unas policies y una regulación adecuada para proteger a los ciudadanos y para que su uso sea democrático y justo, ¿no? Y ahora está la llegada del 5G, que algunos expertos auguran que se van a poder hacer auténticos milagros en el ámbito de la medicina a distancia, operaciones en la distancia que se van a poder hacer con una precisión milimétrica, ¿no? Poder acceder al mejor experto mundial, claro, en cualquier patología, por rara que sea, sin barreras de distancias geográficas o temporales, eso es un avance enorme. Es un cambio casi milagroso. Juan Carlos, volvemos de nuevo al uso de la tecnología en vuestro ámbito, en el mercado financiero. Es muy importante, ¿no? Bueno, ahí se da una paradoja, ¿no? La paradoja es que al final que la empresa tenga nuestros datos, pues le ayuda a darnos mejores soluciones a nuestros problemas. Si es una empresa de salud, a atender mejor la salud de sus clientes. Si es una empresa financiera y conoce bien pues cuáles son las preocupaciones, los perfiles de inversión, etcétera, de sus clientes, pues le atiende mejor, ¿no? Y esa es la parte buena de compartir los datos, ¿no? La parte mala es que estamos perdiendo privacidad, ¿no? Yo creo que hay algo un poco inevitable ahí, y es que tenemos todos que acostumbrarnos a que cada vez más pues se va a saber más de nosotros, o las empresas con las que trabajamos o a las que pedimos que nos den soluciones a nuestros problemas, del tipo que sean, pues van a saber más de nosotros, van a tener más datos nuestros, y por tanto perdemos privacidad. Yo creo que ese es un signo, digamos, de los tiempos que, bueno, pues es así. También los poderes públicos van a tener más información nuestra, ahora mismo con la pandemia, pues el tracking, etcétera, y yo creo que eso tiene una parte positiva, que es, bueno, estaremos mejor atendidos en nuestras necesidades, tendremos soluciones más adaptadas a lo que queremos, ¿no? Y eso es así. Luego ya llega la parte negativa, y es el mal uso que puedan hacer las empresas o las redes sociales, etcétera, de nuestros datos, ¿no? Ahí hay un trade-off, hay un equilibrio complicado. Yo creo que hay una suficiente protección legal para los ciudadanos a la hora de entregar nuestros datos para las partes positivas, pero que no se malutilicen en las partes negativas. Yo creo que sí. Lo que ocurre es que luego al final todos damos al acepto, yo muy alegremente, porque al final pues tú quieres ir a Google o quieres lo que sea, y entonces al final das al acepto porque quieres usar ese servicio, ¿no? Y igual nos pasa en las entidades financieras o en las entidades de compañías de salud, etcétera, ¿no? Quiero decir que al final hay un equilibrio complicado. Yo creo que al final esto va mucho de pedagogía, va mucho de informar a la gente, que la gente sepa realmente las consecuencias, va mucho de valores de cada empresa, es decir, en ese mundo que hemos dicho antes de valores, yo estoy convencido que las empresas con valores positivos van a ir a más, van a prosperar, las empresas con valores negativos no, y hoy en día todo se sabe. Saben, otras cosas, los datos de todos nosotros, ¿no? Y se sabe quién está utilizando bien esos datos para servir mejor a sus clientes, y quién está utilizándolos mal, a veces pues para hacer uso de ellos, vendiéndolos, etcétera, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Yo creo que nosotros como usuarios tenemos que saber que cada vez más nuestra vida pues se conoce más por las empresas, por tal, pero también tenemos que exigir un buen uso de esos datos a las empresas. Pero va a ser inevitable que haya menor privacidad y mayor, por tanto, difusión de los datos. Yo creo que eso es algo inevitable en la sociedad del siglo XXI. Sociedad digital, sociedad mucho más compleja, creo que es inevitable. Tony, creo que los trade-offs ya han estado presentados perfectamente. Quizás desde el sector público hay un trade-off también peligroso, que es decir, oiga, ustedes tienen muchos datos míos, espero que esto no se convierta en un estado controlador y demás. Yo en tiempos de pandemia tiendo a pensar que está bien que se usen, y se usen cada vez más datos, ¿no? Hay un ejemplo muy bonito
que es lo que está haciendo Raj Chetty ahora en Harvard, es un profesor americano, que ha montado una cosa que se llama el Opportunity Insights, que lo que hace es, le ha pedido a varias empresas y con datos públicos, con el equivalente del INE de allá y con multitud de empresas, ha montado una plataforma que básicamente lo que hace es lo que los economistas llamamos nowcasting, y que los financieros ahora cada vez intentan hacer más, ¿no? Y que sirve básicamente para saber al minuto lo que está sucediendo en la economía. O sea, ya no tienes que esperar a hacer una encuesta al cabo de 3 meses que te respondan. No, es que sabemos el consumo de tarjetas de crédito en un determinado barrio a 3 minutos después. Sabemos la movilidad de esas personas a través de sus... Todo evidentemente anonimizado, ¿no? Todo esto ahí está cosa de a veces un poco exagerada, decir, no, oiga, estos son unos numeritos, nadie tiene ni idea de quién es usted. Esto no se hace por razones comerciales, se hace por razones en algunos casos de salud pública o de mejor comprensión de la circunstancia económica para poder implementar políticas públicas. Y esto es enormemente relevante para los que hacemos políticas públicas o analizamos políticas públicas porque, claro, tú puedes también, y este es el mundo ideal, todavía no estamos allí, pero potencialmente podremos también ver el efecto que tienen las políticas públicas. Tú ahora, Chetty, te vas a la página web y ves dentro de Manhattan en qué microdistrito, cómo ha evolucionado la renta y el efecto que ha tenido por cada uno de esos... lo puedes hacer a nivel de distrito, puedes hacer a nivel de household, de casa. Ves el efecto que ha tenido las transferencias que estás haciendo, si realmente hay más consumo o no, y lo ves prácticamente al minuto. Es una revolución. El Big Data aplicado a las políticas públicas es un cambio gigantesco, ¿no? Y yo creo que vamos a ir hacia allá. Yo creo que esa es la gran innovación, digamos, en mi sector, que es el ámbito de las políticas públicas. Creo que la tecnología puede tener unos beneficios gigantescos y que en momentos como este yo creo que es importante que seamos conscientes de que es importante que podamos ceder también o sacrificar parte de esa privacidad, que en realidad no es tanta, para mejorar las políticas públicas. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, ahora mismo tenemos un caso, que es el del radar COVID, que en otros países, especialmente en Asia, en Corea del Sur, en Japón, en China, ha funcionado, dicen, de una manera muy efectiva para frenar el avance del virus. Aquí no acaba de arrancar, sí, ya existe, se lo puede descargar la gente, se lo descargan algunos, otros no. No sé si todo el mundo mete los datos suficientemente a tiempo para que se puedan disponer. No parece que sea tanto por razones tecnológicas, ¿no? Yo creo que hay un problema de coordinación y de lealtad institucional entre comunidades y gobierno, que en realidad es básicamente el problema estructural que hemos tenido en España en esta crisis, ¿no? Uh-huh. Y que se refleja en varias cosas, y entre ellas en el problema de la app. Confianza también, ¿no? Esas cosas funcionan cuando hay civismo, pero también cuando hay confianza. Cuando te fías. Y esto está denotando que hay falta de confianza, ¿no? Este poco uso del radar COVID, etcétera, pues no hay confianza al final, no hay confianza probablemente en las instituciones o en el gobierno, lo que sea, no hay esa confianza que genera decir yo voy a utilizar esto, ¿no? Bueno, ahí deberían tomar quienes lo han puesto en marcha hacer una lectura, decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se ha generado ese uso, esa confianza? Y bueno, yo creo que esa es un poco, como decía Tony, pues al final los datos sirven también para hacer lecturas de las cosas, ¿no? Claro. Lo que tampoco se ha apreciado, por ejemplo, en este caso concreto, es que haya habido una promoción permanente, igual que se hace de otras cosas, de que se recomiende utilizar esta herramienta, ¿no? Y desde las instituciones, explico específicamente. Bien, me gustaría hablar con vosotros ahora de algo que ya ha ido salpicando este tramo que llevamos de debate, que es la situación política y cómo incide en la situación general. Dado que el consenso político en España no es precisamente algo que abunde mucho, ¿cuál crees que puede ser el papel de la sociedad civil en momentos como este y hacia el futuro? Yolanda. Bueno, yo creo que hay varias palancas y potentes para que la sociedad civil empuje, ¿no? Una es los consumidores con sus decisiones de compra, que transforman la manera en la que las empresas tenemos que responder a sus necesidades. Otra es el voto, evidentemente.
Y otra que me parece que está cobrando más importancia es cómo las empresas nos implicamos en el devenir de pues la toma de decisiones que nos afectan a todos, ¿no?, como sociedad. Yo creo que venimos de unas épocas anteriores en las que las empresas quizás querían estar más al margen y dedicarse a su actividad productiva y comercial, etcétera, y ahora pues estamos tomando más conciencia de nuestra responsabilidad, de la capacidad que tenemos recursos económicos, tenemos capacidad organizativa y tenemos mucho que decir a la hora de pues cambiar las cosas, operar según los valores que la sociedad considera que son de futuro, ¿no? Y en ese sentido, pues como decía antes, creo que nuestro discurso tiene que cambiar, ser mucho más transparente, más vocal, estar fuera opinando sobre las cosas que suceden. Venimos también de épocas en las que estábamos más retraídos, ¿no? Y bueno, pues tenemos una gran capacidad de impacto, ¿no?, en la sociedad, y de ahí que pues se cree un círculo, digamos, más virtuoso entre empresas, consumidores, pues relacionándose y cambiando la manera en la que estamos abordando al final, pues la economía y la vida social, ¿no? Y nosotros desde luego tenemos clarísimo que la sostenibilidad es una de esas prioridades ahora mismo, junto con la salud, y tenemos que ser muchísimo más proactivos a la hora de pues explicar cómo vamos a abordar ese reto desde una compañía que se dedica a la salud de las personas, pero que le concierne la salud de todo el planeta, y lo tenemos que explicar. Entonces ahí tenemos mucha capacidad de acción, yo creo. El sector financiero, ¿cómo se ve esto, Juan Carlos? Bueno, yo creo que la pandemia ha demostrado que al final ha despertado a la sociedad civil, en cierto modo, ¿no? Las empresas han trabajado en pro de solucionar los problemas. Todas las empresas, la mayor parte, pues han tomado iniciativas de apoyo en lo que han podido. La gente ha colaborado, ha habido mucho voluntariado, ha habido mucha, en ese sentido, mucha acción de la sociedad civil, ¿no?, en ese momento, digamos, agudo de la pandemia, ¿no? Y yo creo que eso denota que la sociedad civil está ahí y que al final actúa, ¿no? Pero la verdad que tenemos que hacer bastante más, ¿no? Yo creo que en España tenemos un déficit de sociedad civil respecto a otros países, incluso a otros países no tan avanzados, ¿no? ¿Por qué? No sé muy bien por qué, pero aquí hay miedo a hablar críticamente del gobierno, hay miedo a veces en los estamentos empresariales, hay poca opinión independiente, pues de nuevo, ¿no?, por falta porque hay ese miedo a no enfrentarse a veces al poder, ¿no? ¿Miedo por qué? Porque se depende demasiado de las decisiones que se toman en los no ministerios, por ejemplo. No sé muy bien. Según qué sectores más que en otros. ¿Por qué? Pero la verdad es que no notas la libertad que notas en otros países cuando escuchas. Yo estaba en foros de empresarios de otros países, y no solo europeos, también algunos latinoamericanos, que me ha llamado la atención cómo ahí los empresarios se expresaban delante del presidente del gobierno de forma crítica, respetuosa pero crítica, en temas importantes, ¿no? Aquí no veo esa misma libertad, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer más, ¿no? Yo creo que la sociedad civil es muy importante. Las empresas tienen que ser efectivamente líderes de toda esta transformación que viene y que además es necesaria y positiva, y tenemos que quitar un poco el miedo a manifestarnos como sociedad civil, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, y si tenemos una mala opinión de lo que está haciendo, hay que expresarla respetuosamente siempre, pero hay que expresarla respetuosamente y siempre con argumentaciones, y no con exabruptos, ni con insultos, ni con cosas de esas, pero yo creo que hay que hacerlo y tenemos que acostumbrarnos. Creo que ahí en España tenemos todavía mucho que mejorar, en mi opinión. Entonces, tú tienes la experiencia que por añadir alguna, sí, algo sí. No, por añadir un poco al debate, que me parece muy interesante. O sea, yo creo que hay un problema bastante endémico español, y que se ha ido acentuando en los últimos años, que debilita un poco el rol que la sociedad civil puede jugar para, digamos, hacer de checks and balances al gobierno. O sea, hay en España, con todo esto de la polarización y tal, yo tengo la impresión, y con la mayor incursión de los social networks y demás, tienes como dos grandes cámaras de eco a los dos lados del espectro político, que son un poco autorreferenciales, y que
El político tiende a hablarle a los que son ya de su tribu, y cada vez esa tribu está más distante de la otra tribu, y los que están en una tribu no leen los medios de comunicación ni los periódicos de la otra tribu, y entonces el efecto que tiene la sociedad civil es más limitado, porque, claro, si tú eres de una tribu y entonces solo lees a los de tu tribu y ya no les sigues en Twitter y tienes que interactuar con ellos, y ya no aspiras a conseguir su voto porque la distancia cada vez se ha ido haciendo más grande, eso nos dicen los datos sobre la polarización afectiva y sobre la polarización ideológica en España. Entonces tienes un pequeño problema de limitación de la capacidad de la sociedad civil a actuar, ¿no? Yo diría que grande, más bien, ¿no? Sí, más bien grande. Más bien y nosotros ya pequeño. partíamos de una debilidad importante. O sea, yo no sé, pasé una temporada en el Reino Unido y tú tirabas una piedra y tenías 5 think tanks hablando de cuál debe ser la política fiscal correcta, 4 fundaciones diciendo cuál es la política ecológica que tenemos que implementar en este ámbito, 3 o otras hablando del presupuesto. Aquí nosotros acabamos de crear un think tank y me encontré que básicamente no había prácticamente ninguno que no fuera de un partido político. O sea, alguien que realmente le interesen las políticas basadas en la evidencia, que haga con independencia, contrapeso al gobierno. Eso es importantísimo. Y un último comentario a este respecto que me parece muy relevante. O sea, se ha comentado antes, creo, una de las cosas extraordinarias que trae la digitalización es que un tipo desde su casa con Twitter puede tener un impacto gigantesco en hacer de contrapeso al gobierno. O sea, lo hemos visto en esta pandemia. Cuando teníamos problemas de información básicos, teníamos 2 o 3 tuiteros que desde su casa, en un rincón uno era un periodista en Málaga, el otro era un friki en no sé dónde, y estaban siguiendo los datos y las contradicciones que había entre lo que publicaba el Carlos III, con lo que sacaba el gobierno y con lo que informaba Simón. Y entonces tenías una sociedad civil viva y rica, y esto te lo permite, ¿no? Si lo usas bien. Pero es preocupante en España como cada vez pues parece que estamos más cerrados en nuestras cámaras de eco, ¿no? Yolanda, en el caso del sector sanitario, estamos viviendo ahora una situación sanitaria muy, muy difícil, pero una vez que podamos salir de esto, vamos a tener lo que ya teníamos antes, pero hacia el futuro, que es una sociedad con mucha dependencia, especialmente por el envejecimiento. ¿Cómo veis el futuro ya muy cercano, de que hay que ocuparse de cada vez más personas que son dependientes en nuestra sociedad? Bueno, pues desde luego que es uno de los focos de preocupación y lo tenemos que abordar desde varios aspectos. El primero es haciendo o proponiendo estrategias de prevención para mejorar la resiliencia de las personas, independientemente de la edad que tengan. Es decir, que su estado de salud sea lo suficientemente bueno para que tengan resistencia ante embates como este. Eso es la primera cuestión. Ahí intervienen todos los programas de promoción de hábitos saludables de vida, de combate del sedentarismo, de la obesidad, etcétera. El segundo tiene que ver con acercar la salud lo más posible a las personas. Y pues como comentábamos antes, temas como la videoconsulta, la monitorización hospitalaria a distancia y todas las otras tecnologías que nos van a ayudar en tratamientos a distancia, pues van a acercar y democratizar la salud independientemente de tu distrito postal, ¿no? Eso va a mejorar también el estado de salud. El tercero tiene que ver con mejorar el entorno donde vivimos. Para 2050 el 70% de los habitantes de la Tierra vivirán en ciudades. Entonces, tenemos que dedicarnos a mejorar la salubridad y el urbanismo en nuestras ciudades para que nos permitan llevar una vida muchísimo más saludable. En cuanto al tema de la dependencia, una de las tendencias también que se ha visto durante la pandemia y que va a seguir avanzando es mayor medicalización en las residencias de mayores, por ejemplo. Hemos visto que las residencias tenían poca capacidad de respuesta ante una pandemia, por ejemplo, concentrando a la población más vulnerable. Entonces, estamos haciendo muchísimo esfuerzo por reforzar los aspectos médicos y, de nuevo, la tecnología, las videoconsultas y la monitorización a distancia van a ayudar muchísimo para acercar la medicina especializada a esos entornos. Y lo otro, la segunda parte, es llevar toda esa atención especializada al domicilio de las personas.
porque digamos que el cuidado de los dependientes tiene una escala de gradación de necesidades desde ser una persona totalmente autónoma a ser totalmente dependiente. Entonces ahí hay toda una variedad de servicios que se pueden prestar en el domicilio muy grande que está por desarrollar, que nosotros estamos trabajando en ello, desde los campus que llamamos con centro en una de nuestras residencias y su ámbito de influencia, somos capaces de prestar servicios muy profesionales y muy expertos a domicilio y de nuevo con tecnología, ¿no? Entonces todo eso nos va a ayudar a tener una sociedad mucho más resiliente y más resistente y mejor cuidada. En tu caso, Toni, ¿cómo crees que van a evolucionar las políticas económicas y sociales en esta nueva realidad? Es una pregunta muy amplia, pero no, o sea, yo creo que la reacción primera hasta ahora ha sido más o menos la misma en la mayor parte de países, es decir, oye, aquí viene un shock absolutamente inesperado, no es culpa de nadie, vamos a gastar todo lo que sea necesario para responder y para que no se caiga nadie, no se quede nadie atrás y sobre todo para que no se rompa la cadena de pagos y después, pues no, todos en la economía somos deudor o acreedor de alguien o trabajador de alguien y que esto vamos a hibernarlo durante una temporada para que el coste final sea el mínimo posible, ¿no? El problema es que, claro, al principio todos los economistas pensábamos que esto iba a durar, bueno, sabíamos que no la historia de pandemias anteriores, pero decíamos, bueno, durante 2-3 meses pues vamos a hacer esto y después, oye, ya tendremos una vacuna, pero lo cierto es que se está extendiendo mucho y probablemente todavía falte un año más hasta que realmente tengamos una vacuna en funcionamiento que nos permita responder y permitir una movilidad que es la clave para que la economía funcione más normal, ¿no? Entonces, claro, ahora hay algunas decisiones muy difíciles de política económica que habrá que tomar, ¿eh? Tú no puedes, pues hay algunos cambios estructurales, se mencionaba antes, que hay que asumir. Probablemente durante los próximos 5 años o durante los próximos 7 años las personas mayores van a viajar menos. Entonces hay una parte del turismo que inevitablemente pues no va a volver. Entonces tú tienes que permitir dar las señales desde el gobierno, tú tienes que sostener hasta donde sea necesario, pero en algún momento tienes que dar algunas señales para que la transición de trabajadores, etcétera, hacia nuevos sectores, que hay muchos creciendo, lo explicabas muy bien al principio con la forma de la K, ¿no? Hay algunos sectores que están mejorando, pues permite que los trabajadores se vayan hacia allá. Si mantienes demasiado tiempo, claro, evidentemente todo esto tiene unos costes gigantescos, o sea, nos vamos a ir a niveles de deuda desconocidos de las guerras mundiales, ¿no? Con 120, 130, 140 de deuda sobre PIB, ¿no? Entonces, hasta ahora teníamos más o menos una receta clara, ahora es muy delicado tomar esas decisiones a futuro. Yo creo que hay que seguir cubriendo para mitigar al máximo los costes sociales, pero como digo, hay que dar una señal para que se vaya haciendo esa transición. En tu caso, Juan Carlos, estamos en el medio de la tormenta. ¿Hacia dónde van, por ejemplo, los mercados financieros? ¿Qué se puede suponer, augurar en el futuro a corto, medio, largo plazo? Bueno, yo creo que los mercados financieros lo que tienen que hacer ahora es cumplir su función, ¿no? Vamos a ver, si el dibujo es que hay mucha liquidez, mucho dinero disponible, como antes decía Toni, en parte porque los bancos centrales lo han lanzado, en parte porque hay más ahorro, hay mucha liquidez disponible, hay una economía que viene de un shock, del shock de la pandemia y que va a estar convaleciente durante varios años, y hay una economía en una transformación muy disruptiva, esto que hemos llamado la K, etcétera, que al final una transformación muy disruptiva, pero como todas las transformaciones tecnológicas, muy positiva también. Entonces, bueno, ahí los mercados financieros tienen un papel fundamental, que es canalizar bien esa enorme liquidez hacia esa transformación positiva de la economía. Por eso hay capitalizando y entonces eso es muy importante, ¿no? Al final, bueno, hoy en día todos admiramos mucho Silicon Valley, llevamos nuestro teléfono móvil inteligente, nuestro iPhone, lo que sea, y bueno, nos admiramos mucho de cómo la vida ha mejorado, podemos acceder a la información. Todo eso ha sido posible, evidentemente porque hay personas muy listas en Silicon Valley, pero también y esencialmente porque ha habido una financiación, una aportación de capital de largo plazo para que esa innovación y esa mejora de la vida de todos sea posible, ¿no? Los mercados financieros tienen que hacer esa función. Para los que creemos que el mercado es el mejor mecanismo de asignación de recursos, los mercados financieros hoy tienen una función fundamental, que es toda esa enorme masa de liquidez disponible, de recursos, canalizarla bien
hacia donde haya que canalizarla de forma más positiva, ¿no? Y yo creo que esa función la van a cumplir. No la van a cumplir de forma lineal, los mercados financieros siempre son convulsos, hemos pasado de una fase apocalíptica en el mes de marzo, cuando vino el shock, decir, bueno, esto es el fin del mundo, ¿no? Luego en junio, julio, sin embargo, se pasó a una especie de euforia ingenua, ¿no? Decir, no, ya todo ha acabado, ya estamos en la reapertura, ya esto ya es la V, no sé qué, y ahora estamos en una tercera fase, yo diría, en los mercados, como mucho más analítica, mucho más reflexiva, poniendo números un poco a ese mundo de alta transformación, de convalecencia durante unos años, pero en el que hay mucha asistencia financiera. Y ahí estamos. Yo creo que los mercados, como digo, han pasado del catastrofismo apocalíptico a la euforia ingenua, y ahora están en la reflexión un poco y poniendo números, y yo creo que lo harán, y lo harán bien. No lo harán de forma lineal, no lo harán de forma suave, porque siempre los mercados son esa volatilidad y esas cosas, ¿no? Pero yo creo que cumplirán su función una vez más. Bueno, sí, perdón. Vicente, solo por subrayar un asunto más que me parece que es muy importante, sobre todo para entender por dónde tienen que ir las políticas económicas a futuro. O sea, la política económica más importante que tenemos que hacer es controlar el número reproductivo del virus. O sea, aquí o somos capaces de mantener un número reproductivo bajo, o si no, el equilibrio malo es asegurado. O sea, termina siempre con un cierre más duro al final y con el mayor coste económico, que es lo que le ha pasado al Reino Unido, es lo que le ha pasado a España, los cierres más grandes, el mayor coste económico. España va a ser el país de Europa con mayor caída este año según el FMI, probablemente nos vayamos al 14 o al 15%. Entonces, lo más importante es que los gobiernos logren controlar el R, porque si tienes controlado el R, después puedes permitir movilidad, y si permites movilidad, la economía funciona. Si se descontrola el R, el número reproductivo, entonces estás perdido, ¿no? Entonces hay que acabar con esa separación, de decir, no, es que o es la economía o es la salud. No, oiga, tienes que controlar la salud y controlar el R para que la economía vaya bien, ¿no? Una última pregunta, ya os pido brevedad en la respuesta para los tres. ¿Qué papel creéis que va a jugar la comunicación en este ambiente, en este hábitat en el que nos encontramos ahora, para generar confianza y ayudar a la recuperación? Yolanda. Pues yo creo que un papel muy importante, porque tenemos que ser capaces de mover a la acción y de trasladar pues ese compromiso y esa necesidad de trabajo conjunto para resolver todos estos retos a la sociedad. Y en ese sentido creo que los comunicadores, tanto en el lado de los medios como en el lado de las compañías y de otros entornos sociales, pues tenemos la responsabilidad y también la oportunidad de trasladar todas esas prioridades y todo ese empuje de trabajo conjunto a la sociedad, e informándola de, en nuestro caso, por ejemplo, de los riesgos que tiene para la salud no trabajar por la salud del planeta. Y esos datos tienen que estar fuera y los tenemos que manejar para que los ciudadanos tomen decisiones informadas. Bueno, estamos en el siglo XXI, estamos en el mundo de lo intangible, de los intangibles, en el mundo de las narrativas, de los mensajes. Las palabras, las imágenes tienen mucha potencia para generar actitudes, y las actitudes generan al final dinámicas positivas o dinámicas negativas en la economía y en la sociedad, ¿no? Por tanto, es total. Vamos además a un mundo de comunicación, yo diría que simple. No soy experto en comunicación, tú lo eres mucho más y otros que están aquí, pero vamos a ese mundo de comunicación simple, muy visual. Esto está bien, esto está mal, lo bueno, lo malo, lo que funciona, lo que no funciona. Es muy potente la comunicación, es un motor muy potente. Tony, finalmente. No, o sea, yo creo que es esencial a lo que me dedico, que es la comunicación de las políticas públicas, ¿no? La elaboración en comunicación. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo gigante en mandar mensajes precisos, en explicar cuáles son los costes y beneficios de las cosas para que se entiendan en un mundo de tanto ruido y tanta polarización y tanto disparate y tanta fake news. Digamos, la precisión y la buena comunicación en múltiples formatos y demás de los datos, de lo que es bueno, de lo que es malo, es esencial. Por tanto, bueno, en mi caso el gran cambio es ese, ¿no? Es comunicar políticas públicas bien. Tony, Yolanda, Juan Carlos, muchas gracias. Ha sido muy interesante la charla. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres.
Pues abordamos ya el tramo final de este acto de presentación del anuario de la comunicación de DIRCOM, que, como decíamos al principio, ha contado con la colaboración y el respaldo de Iberdrola. En tiempos de digitalización, su CEO en España, Ángeles Santamaría, ha querido estar presente en este acto, en este evento, y nos ha enviado este mensaje. La escuchamos. Buenos días. Quiero agradecer el trabajo de DIRCOM y de todos aquellos que han hecho posible este proyecto este año, así como la participación de todos aquellos que durante esta mañana han aportado opiniones y reflexiones sobre cómo impulsar un futuro más sostenible. En los últimos años, y con más intensidad, en estos últimos meses se debate sobre hacia dónde dirigir las acciones de gobierno, de las empresas y de ciudadanos para reconstruir nuestra economía tras el COVID, crear empleo y sentar las bases de un nuevo modelo productivo que promueva una sociedad más sostenible y más resiliente. Y en este debate, la Unión Europea y los gobiernos nacionales han identificado claramente la transición verde y la transformación digital como los ejes claves de este relanzamiento y modernización. Y han hecho más, basando los programas de recuperación en la decisión de alinear el crecimiento de los países con una estrategia para la descarbonización. Pero para impulsar esta transformación contamos con algo más. Porque atajar el cambio climático y sus consecuencias y transformar la economía son demandas sociales crecientes y urgentes. Y esta es la mejor garantía de que esta transformación va a ocurrir. Y en este contexto, y yo creo que por primera vez en la historia, España se encuentra en una posición de ventaja. Hoy sabemos y producimos electricidad generada por fuentes de energía renovable de manera plenamente competitiva. Tenemos más recursos renovables, sol y viento, que la mayoría de los países de nuestro entorno, y disponemos de terreno idóneo para su desarrollo. Contamos hoy con una industria nacional en sectores de futuro, como diferentes áreas de renovables, de equipamiento eléctrico y electrónico, servicios de mantenimiento, capaces de proveer la necesidad de este país, con una enorme capacidad exportadora que verá reforzada su posición y servirá de arrastre a la economía española. Con estos elementos no solo mejoraremos el medio ambiente y la calidad del aire de nuestras ciudades, sino también nuestra competitividad económica. La transición se va a hacer en todos los países del mundo. Si la hacemos antes y bien, exportaremos al resto de los mercados, generando más riqueza y empleo en nuestra industria. Si la hacemos tarde y mal, seremos importadores de los equipos fabricados por aquellos países que se hayan adelantado en esta transición. Pero hacerlo bien requiere del trabajo de todos. Hay que atraer inversiones y para ello establecer un entorno jurídico y regulatorio estable y competitivo. Además, hay que enviar señales a los ciudadanos, a los consumidores, con una reforma fiscal para que constaten que lo limpio es hoy ya barato y que lo que contamina es caro. Necesitamos también la implementación de proyectos emblemáticos de I+D y la modernización de la formación de nuestro capital humano, para que se adapte a las nuevas necesidades. La transición hacia una economía verde va a requerir de la toma de decisiones rápidas, consensuadas y profundas y de constancia en su ejecución. Para ello contamos con el conocimiento, con los instrumentos y hoy más que nunca tenemos la capacidad de diseñar el futuro que deseamos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Ángeles Santamaría y no podía faltar en este momento final del acto la participación de un representante institucional que será el encargado de cerrar el evento del anuario DIRCOM. Escuchamos ya el mensaje del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Creo no equivocarme si traslado la idea de que en estos momentos Europa, España dentro de Europa, aborda un proceso de construcción de un nuevo futuro sobre la base de un gran pacto verde, al cual hemos llegado después de un largo proceso de reflexión con el acompañamiento de la comunidad científica y un largo proceso de reivindicación del conjunto de la ciudadanía que piden un planeta diferente para un futuro mejor. Ese es el escenario al que nos enfrentamos ahora mismo. Y es verdad que en paralelo estamos gestionando el conjunto de los países de la Unión Europea, pero más allá el conjunto de la comunidad internacional, una crisis sanitaria que ha devenido en crisis económica y en crisis social. Y precisamente para intentar atajar
los efectos negativos que en el ámbito de la ciudadanía está teniendo ya esta crisis, y para conjurar que puedan repetirse en el futuro situaciones similares, la Unión Europea ha decidido habilitar un gran mecanismo de respuesta de un alcance financiero sin precedentes para poder abordar la construcción de ese nuevo futuro y para además poder hacerlo de tal manera que quienes ya teníamos fijados unos escenarios, unos horizontes de una nueva forma de entender el modelo productivo, podamos adelantar el calendario para la consecución de esos objetivos. Con lo cual es en estos momentos el mejor mecanismo de respuesta a una reivindicación del conjunto de la sociedad. Para poder alcanzar ese objetivo necesitamos el concurso del conjunto de la ciudadanía. Y para eso necesitamos dar un paso muy importante, el paso de la comunicación, que en este ámbito en el que hoy celebramos una jornada con el conjunto de los directores de comunicación, se ponga en valor la capacidad que tiene esa gran estructura de comunicación hacia el conjunto de la sociedad como herramienta imprescindible para construir ese consenso. Creo que define en qué momento vivimos, el momento en el cual la globalización traslada riesgos en el mundo de la comunicación. La mejor forma de conjurarlos es que quienes son profesionales del mundo de la comunicación y lideren un proceso de información clara, transparente, dirigida al conjunto de la ciudadanía. A ese escenario de cooperación es al que os convocamos y, lógicamente, para el que ofrecemos la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Agradecemos mucho que el secretario de Estado, Hugo Morán, haya querido clausurar este acto y, la verdad, ya poco más que añadir. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Les agradezco también en nombre de DIRCOM que nos hayan seguido a través de YouTube y les dejamos con el enlace al anuario DIRCOM en nuestra pantalla, anuario 2020.dircom.org. Muchas gracias por su atención. Muy buen día a todos.